Las mentiras más peligrosas siempre son las más seductoras. Vienen disfrazadas de lo bueno, lo encantador y lo sabio. En este curso, Hombres de Verdad, en 300 salvajes de corazón, queremos no solamente desenmascarar tales mentiras, sino que podamos aprender a reconocerlas por lo que son y develar las verdades que nos harán libres. Bienvenidos. Hola queridos amigos, queremos darle la más cordial bienvenida de nuevo a este curso Hombres de Verdad. Es que necesitamos hombres que vivan la verdad, conozcan la verdad y se mantengan en la verdad. Y de verdad estoy agradecido porque hoy estoy otra vez con mi buen amigo Néstor Villela, pastorazo, que bueno compartir aquí con este grupo de hombres en el curso. Así es, y de verdad, estamos aprendiendo la palabra verdad y la estamos viviendo, pero es un privilegio poder estar contigo y acompañarte en este proceso que tú y yo lo estamos viviendo. Y déjame contarte que he recibido unos testimonios de gente que verdaderamente está asombrada de lo que está haciendo este curso en sus vidas. O sea, y yo creo que es un curso que nos va a llevar a libertad en muchas áreas, fíjate. Así es. Fíjate que esa palabra me gustó, Antulio, porque a veces creemos que la libertad viene, es que yo tengo que estar preso, es que yo tengo que estar, pero Dios quiere hacernos libres del pecado, de muchas ataduras, entre comillas grandes o pequeñas, pero Dios quiere liberarnos a ti y a mí de eso. Él quiere que vivamos una vida en plenitud, una vida libre, libre del acusador, libre del enemigo que esté ahí constantemente obstruyéndonos. Así es, y el tema que estamos viendo es su tercera parte, es mentiras que los hombres creen acerca del pecado. Yo te hago una pregunta, ¿quién te habló del pecado la primera vez? ¿Cómo experimentaste el pecado la primera vez? ¿Cómo descubriste qué es el pecado? Si entiendes eso y te recuerdas un poquito, vas a entender que a veces hay mentiras que nosotros creemos y por eso estamos trayendo las verdades respectivas. De hecho, hay un pensamiento con el que arrancamos el día de hoy que dice así: Nuestros pecados secretos no pueden esconderse indefinidamente. Un día saldrán a la luz. Amigos, te tengo una buena y una mala. La buena es que todo tarde o temprano va a salir a luz. La mala es que todo tarde o temprano va a salir a luz. Es que sea bueno o sea malo, Néstor, todo va a salir a luz. O sea, no hay obra que nosotros hagamos que se pueda quedar oculta. Y eso es parte de lo que estamos haciendo y entendiendo. Bueno, vamos con la primera, 15. ¿Puedo ocultar mi pecado secreto ya que soy el único perjudicado? Amigos, esta es una gran mentira. ¿Crees que tú puedes ocultar tu pecado porque solo a ti te afecta? Y escucha lo que dice. En realidad, en esta falsedad hay dos mentiras juntas. La primera mentira es que puedes ocultar con éxito tu pecado secreto. La segunda mentira es que tu pecado secreto no perjudica a nadie más. En lo que se refiere a ocultar nuestro pecado, hay una historia bíblica que me ha obsesionado desde niño. Es aún más aleccionadora para mí, ahora como esposo, padre y abuelo. Y es que esto quisiéramos apuntalarlo y aclararlo. ¿Por qué? Porque esta frase de, yo puedo ocultar, nadie se va a enterar. Esa famosa frase, nadie se va a enterar. Primero, el acusador, que es Satanás, te va siempre a susurrar esa frase. Nadie se va a enterar, nadie lo va a saber. Y nosotros mordemos el anzuelo, comemos esa carnada y una vez pecamos, una vez cedemos, el mismo que nos dijo que nadie se iba a enterar, nos va a ir a acusar, porque eres el acusador de los creyentes. Y la otra cosa, por eso dice, esta mentira tiene dos implicaciones. La primera es que puedes ocultar con éxito tu pecado secreto. No es cierto. Y la segunda, no hay consecuencias colaterales de este pecado. Son dos alertas. Escucha lo que dice a continuación. Una historia verdadera sobre un hombre que intentó ocultarse. La primera mentira es que crees que puedes ocultar tu pecado. Cuando el sol se levantó sobre Jericó, Acán, de la tribu de Judá, se unió al resto del ejército de Israel, formando filas detrás de los sacerdotes que marchaban delante del arca. Esa mañana los soldados rodearon la ciudad, no una, sino 7 veces. Acán debió haber mirado en lo alto los rostros que ahora se habían vuelto familiares, los guardias de Jericó apostados en las murallas de la ciudad, y pensó: todos ellos estarán muertos al anochecer. Anteriormente, Josué había dado instrucciones a los israelitas diciéndoles que Dios destruiría la ciudad de Jericó y ya que esto se lograría mediante las fuerzas y el poder divino, no debían tomar el botín de guerra.
advirtió al ejército de Israel que desobedecer la orden traería destrucción sobre la propia nación. Dios viene y les hace un énfasis. Miren, les voy a dar la victoria. Van a conquistar esa tierra de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada y estaba diseñada para que no fuera conquistada. Tenía unas murallas que no había poder humano que las pudiera derrotar o destruir. Entonces ellos estaban muy seguros. Sin embargo, Dios les dice a los israelitas: les voy a dar la victoria. A ustedes se las voy a dar, no en sus fuerzas, sino en mi poder. Lo único que les pido es que no toquen nada de la ciudad. Y fíjate que tal vez algunos amigos no tengan el contexto de esta historia y se los quiero dar un poquito. Dios le manda a Josué a dar una estrategia inusual, que es darle 7 vueltas al muro de Jericó y después tocar una trompeta y decir: en el nombre de Jehová y de Josué, y entonces iba a pasar un milagro. Los muros iban a derribar. Sin embargo, hay esa advertencia que decía Néstor: esto va a hacer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando habían conquistas, la costumbre era que los ejércitos vaciaban y conquistaban y se llevaban el botín. A veces personas, pero 100% todo lo que eran joyas y cosas era la costumbre. Pero Dios advierte. ¿Se acuerdan que hablamos de la obediencia? Dios da una instrucción y miren cómo continúa la historia. De repente, Acán, que es el autor de lo que estamos hablando hoy, escuchó el sonido de un toque de trompeta seguido por la orden urgente de Josué: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Versículo 16: un fuerte grito surgió de todo el pueblo y los muros de Jericó se hicieron polvo. Momentos después, Acán se topó con una escena que le llamó la atención: un hermoso manto sobre una silla, un montón de plata y un lingote de oro. Acán recordó la advertencia de Josué de que el botín le pertenecía al Señor. Cualquier hombre que actuara de otro modo traería maldición sobre sí mismo, su familia y todo Israel. Pero Acán pudo haber racionalizado: ¿qué problema podría surgir simplemente de tocar el manto y sentir el peso de la plata y el oro? Dijo: ¿realmente Dios, que algo tan maravilloso como ese manto debía destruirse? Acán pensó: ¿por qué debo privar a mi familia de las cosas buenas que mis manos han ganado? Mirando alrededor para asegurarse de que no lo observaban, envolvió con cuidado el oro y la plata dentro del manto doblado, metió el precioso paquete debajo de su túnica y desapareció. Bien, y dice el autor del libro: por supuesto, aquí estoy suministrando un poco de imaginación, pues las escrituras no nos dicen lo que estaba pasando por la mente de Acán, pero sabemos que su pecado secreto no permanecería. Y fíjense ustedes que me llama la atención, amigos y Néstor, porque estas frases que pone el autor acá, por ejemplo, Acán pudo haber racionalizado. Esta frase es peligrosa y es la que te quiero hacer hincapié el día de hoy. Nosotros racionalizamos las cosas. Nosotros lo que hacemos es, nuestra cabeza racionaliza y empieza a justificar. Y esta plática, porque era bien fácil, Dios dijo: no toquen nada, pero él empieza a decir: ¿qué problema podría surgir simplemente tocar el manto y sentir el peso de la plata y el oro? O sea, lo primero no era quedarse con todo, era solo sentirlo, ¿verdad? Es solo sentirlo. Es solo, vamos a ver a qué huele, a qué sabe, ¿verdad? Ay, amigos, así es como empezamos. Después, ¿dijo realmente Dios que algo tan maravilloso como ese manto debía destruirse? O sea, y empezamos a racionalizar. ¡Hala, no puede ser! Vamos a dejar esto destruido y que se va a arruinar. O sea, racionalizamos el pecado, racionalizamos y empezamos a justificarlo. Y entonces, o sea, no pasamos de la noche a la mañana de no lo toques o no lo tomes a sencillamente sí lo tomes. No, empezamos a jugar, empezamos a hacernos pequeñas preguntas. Y cuando nos dimos cuenta, nos metimos al callejón del pecado, que era lo que no teníamos que hacer. La naturaleza del pecado es esconderse. Repito nuevamente, la naturaleza del pecado es esconderse. Y el enemigo empieza así: poquito, prueba esto. Es una charla, es una amiga del trabajo. Un cafecito no le hace mal a nadie. Empezamos a justificarnos: pero yo me lo merezco, pero es que tanto que trabajo, pero es que mi esposa no me atiende, pero es que yo todo lo que hago y a aquel le dan todas las comisiones, yo puedo hacer mi negocio aparte. Empezamos a justificar, pero eso sí, no lo anunciamos,
no lo decimos, lo hacemos de escondidas. Y fíjate que hablando de eso, y perdonen amigos que hable claramente, discúlpenme por favor por sus oídos virginales lo que voy a decir. Sin embargo, quiero decirles algo que realmente yo me he cuestionado como hombre y se los quiero cuestionar a ustedes. ¿Ustedes creen que un hombre pasa de conocer a una mujer que no es su esposa a enmotelarse con ella, acostarse con ella, solo pasa del punto A al punto Z de un solo golpe? Perdónenme, pregunto. No es así. ¿Saben cómo empieza? Con esas frases. ¿Qué tiene de malo salir con una compañera del trabajo? Si solo vamos a tomar un café, pues. O sea, ¿y qué tiene de malo si solo dos somos cristianos? ¿O qué tiene de malo darle una consejería? Pobrecita, su esposo no le pone atención. O sea, o pobrecito yo. O sea, racionalizamos las cosas. Pero ¿saben cómo es que un hombre termina acostándose con una mujer que no es su esposa? ¿Cómo termina agarrando un dinero que no le corresponde? ¿Cómo un hombre termina matando a una persona eventualmente con la que no quería o que no quería entablar una discusión? ¿Cómo termina ahí? Es por la racionalización del pecado. Eso es lo que nos termina pasando. Por eso escuchen qué dice aquí en el Salmo 19:12. Dice, ¿quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahí el salmista está diciendo, Señor, líbrame de eso que yo quiero mantener oculto, que yo quiero enterrar. Y ustedes, para que el salmista lo esté diciendo, cuando Dios le sacó a luz a él, ¿cuántos pecados se los sacó a luz? Él mismo cayó en el error y él habla él tiene la suficiente solvencia para decirlo, porque él trató de ocultar, llegó al punto de asesinar a alguien para mantener oculto su pecado. Cuando tú tratas de mantener oculto tu pecado, eso te puede llevar a cosas tan graves que ni siquiera te imaginas. Ahora, la segunda parte de esta mentira es que tu pecado secreto no perjudica a alguien. Primero, que lo puedes mantener oculto, pero ahora es que no le va a pasar nada a nadie, solo yo. Así que no hay ningún problema. No hay efectos colaterales. Dice, de pie ante una gran compañía de israelitas, Acán confesó su desobediencia. Entonces Josué, junto con todo Israel, tomaron a Acán y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Josué 7:24-25 dice, cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. La desobediencia de Acán se agravó cuando intentó cubrir lo que había hecho, enterrando debajo de su tienda los bienes robados. ¿Cómo pudo creer que se escondería del Dios que le había dado la vida? El Dios que había dividido el mar Rojo y el río Jordán, el Dios que acababa de hacer los muros de una ciudad fortificada se derrumbaran sin una arma que se levantara contra ella. ¿Por qué Acán fue tan necio para creer que Dios no podía ver a través de ese pequeño engaño? Considera tu propia experiencia. ¿Te resulta difícil admitir tus pecados ante los demás? Es a veces incluso difícil admitirlos ante ti mismo. Tú y yo podemos idear formas ingeniosas de ocultar de nosotros y de otros la fealdad del pecado, justificando, dando excusas e incluso olvidando las cosas malas que hemos hecho. A la que frase esta, ¿verdad? Ustedes, nosotros buscamos o ideamos formas de ocultar, formas ingeniosas de ocultar de nosotros y de otros la fealdad del pecado. O sea, lo maquillamos, le ponemos adornitos, lo tratamos de vestir bonito. Y lo tratamos de poner bonito. Miren, primera de Juan 1:8-10 dice así, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y saben, amigos, yo cuando explico esto y cuando he hablado de este tema, Néstor, quiero contarte que yo le digo a la gente que hay dos formas de entender y ver el pecado. Primero, hay que comprender que el que es de Dios no practica el pecado, pero pecamos todos los días. Entonces, ¿cómo así? O sea, si pecamos, sí. Si yo pienso en alguien con avaricia o sé hacer lo bueno y no lo hago, me es tomado por pecado. Para esos pecados yo tengo a Jesucristo el Hijo. O sea, y para todos, de hecho, pero tengo a mi abogado que es redentor, es Jesucristo.
Sin embargo, yo no hago del pecado una práctica. O sea, esa es la gran diferencia cuando nosotros venimos acá. Ahora, si nosotros decimos, no, yo no he pecado y justificamos, hacemos mentiroso a Dios. Imagínate eso. No es que Él sea, lo hacemos mentiroso. Pero, y dice, y encima de todo dice, y no vivimos en la verdad. O sea, lo que estamos hablando en este material, la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios no puede perdonar aquello que no confesamos. ¿De acuerdo? ¿Hay ciertas cosas que limitan a Dios? Sí. Algunas cosas, sí. Hay cosas, por ejemplo, una cosa que limita a Dios, digamos, Dios no se puede contradecir. Él es bueno siempre. O sea, Él es eternamente bueno. Él es 3 veces santo. Entonces, ¿qué cosas Dios no puede hacer? Pecar, por ejemplo. Son cosas que Dios no puede hacer. Pero otra cosa, perdonar algo que no se confiesa. O sea, si no confesas, Dios no puede perdonar. ¿De qué te va a perdonar? ¿De qué exacto? Pero ahí tenemos que llegar con esa vulnerabilidad que a veces nos cuesta decirle, Señor, perdóname, cometí esto. Mi intención realmente sí era robar. Mi intención, yo realmente sí me junté con esto. Porque regresamos a algo que vimos hace poco. Él conoce nuestro corazón. Y como Él conoce nuestro corazón, ¿sabes qué? Lo mejor es hablarle con la verdad. La historia de Acán nos advierte que Dios no se deja engañar con semejantes tonterías. Pero saber que otros a quienes amamos resultarán afectados, a menudo profundamente, por lo que decidimos hacer, debería de ser un elemento disuasivo adicional a ofender a Dios. Números 4:18 dice, Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En otra versión dice, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que sí hay consecuencias. Escuchen esto. Dios dice, no pagarán los padres los pecados de los hijos. Eso es en cuanto a la responsabilidad directa de un pecado. Pero las consecuencias del pecado, cuando hay gente que aborrece a Dios o ama a Dios, es una mezcla completamente distinta y tenemos que tener ese cuidado. De hecho, dice así. Mas la simple obediencia a la palabra de Dios y el poder sustentador de la gracia divina son la mejor defensa para el pecado. Romanos 5:21, ¿verdad? Dice así. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina el cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amigos, aquí es donde nosotros tenemos que descubrir el poder de la obra de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Ese es el poder redentor que tiene la palabra para nosotros y el poder de lo que Jesucristo vino a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado reinó sobre todos y nos llevó a la muerte, pero ahora reina la obra de Jesucristo cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Él, porque el tema es ponernos a cuentas, ¿verdad? Así es. Ahora, tratar de compartimentar el pecado. Como hombres, tú y yo podemos ser expertos en dividir asuntos en categorías. Las mujeres tienden con frecuencia a ser más globales, relacionales, prácticas y equilibradas. Tú y yo tendemos a tener pequeños compartimientos a fin de organizar las cosas: trabajo, crianza, iglesia, obligaciones de esposo, pasatiempos, etc. Nuestras esposas tienden a ser conectadoras, relaciones, emociones, conocimiento, experiencias pasadas. ¿Captas la idea? O sea, son históricas. Pero bueno, cuando tú y yo tratamos de ocultar nuestro pecado o no hacemos lo correcto, solamente agravamos el problema intentando colocarlo en un contenedor. Cubrimos nuestro pecado al olvidar sus inevitables consecuencias sobre muchos otros y además de nosotros. Amigos, yo quiero aclarar aquí esta parte porque me parece vital. 2 cosas. Primero, los hombres compartimentalizamos. ¿De acuerdo? Me costó aprenderme la palabrita. O sea, hacemos compartimientos. Entonces tenemos un contenedor para el pecado, un contenedor para nuestros deportes, un contenedor. Pero escucha esto. Hay una analogía, que es la segunda cosa. Hay una analogía que yo entendí en esto hace mucho tiempo, en un material que compartimos. Si nosotros agarramos un contenedor que tiene radioactividad, material tóxico y material atómico, ¿cómo se llama? Material de la bomba atómica, sí, bueno, material radioactivo, y lo dejamos enterrado, no creamos que por dejarlo enterrado lo vamos a ocultar. El material radioactivo, tarde o temprano, se va a comer el hierro del contenedor y va a hacer un daño en todas las esferas, ¿de acuerdo? Ese es el poder del pecado sobre nuestra vida.
El compartimiento del pecado va a irradiar, va a contagiar de ese material radioactivo, tóxico del pecado a todas las demás áreas. Y es lo que no terminamos de entender. Por eso es que decimos, aquí está mi paternidad, mi trabajo, mi esposa, mis hobbies y el pecado. Eso es lo que el autor está haciendo. Néstor, qué locura de material, vamos. Increíble. Y debemos de verdad tener claro de que el pecado oculto tarde o temprano va a salir y no solo te va a afectar a ti, porque a veces cuando lo metemos en ese contenedor creemos que no va a afectar a nadie más. Cuando eso salga, va a traer una destrucción más grande. Pero ¿qué hacemos con esto? Debemos ir directamente a Dios, admitir la verdad en nuestro egoísmo y confesar nuestro pecado, expresando nuestra tristeza y diciendo y pidiendo su perdón, porque seguros Él nos va a conceder el perdón. Luego podemos ir a aquellos a quienes hemos perjudicado buscando restitución y restauración. Si este eres tú, ahora sabes qué hacer. El panorama de la historia está lleno de esposas e hijos de hombres que se negaron rotundamente a hacer esas cosas. Hombres que han pagado el precio. Pero esto no tiene por qué ser así. Y ahora queremos traerles la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cuando tratamos de ocultar nuestro pecado o no hacemos lo correcto, solamente agravamos el problema. Amigos, el problema del pecado es que recientemente escuché a Germán Alve en una prédica y yo creo que de corrido él lo dijo y no se dio ni cuenta de eso, pero vi las consecuencias del pecado de David cuando él peca con Betsabé. O sea, primero él codicia, luego él codicia, luego planifica, luego adultera, luego quiere ocultar y luego asesina. Esas 5 cosas fueron las que hizo. Un pecado trae otro. Ese pecado trae otro pecado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Mientras más rápido confesamos, menos pecado va a haber, consecuencia del pecado que estamos iniciando. Por eso tenemos que entender. De hecho, Proverbios 28:13 es la clave. Y dice, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Yo quiero terminar este punto con algo. Eso de ocultar el pecado, ¿sabes qué? Lo aprendemos desde pequeños. Tú ves a los niños, si hacen una travesura la ocultan, si quiebran algo lo guardan, lo esconden para que no salga. Es algo que viene en nuestra naturaleza y que constantemente tenemos que luchar con ello. Y ahora déjame contarte que esas mentiras del pecado, por ejemplo, nos traen y nos llevan a otras mentiras. Por ejemplo, la que viene a continuación, la santidad es aburrida. Amigos, miren, quiero explicar esto. Vos ya me conoces. Y si ya me conoces, ¿para qué me invitas? No, pero ya me conoces como soy. No soy un hombre que tiende a la religiosidad y trata de huir de la mundanalidad. Creo que soy un hombre que trata de vivir una vida equilibrada, que es lo más difícil. O sea, ser santulón, ser ese tipo de hombre extremadamente religioso, de verdad creo que es menos fácil porque el otro extremo es ser mundano y pecador. ¿De acuerdo? Pero entonces a veces pasamos de ser mundano y pecador a ser santulones y nos ponemos preceptos, normas, no hacemos y no disfrutamos la vida en abundancia. Mientras que la verdadera santidad, que es relacional, a veces creemos que es aburrida y no es así. Es la santidad de Jesús. Y por eso, mira, en los últimos años el apóstol Pedro escribió una carta en que con maravillosa sinceridad y persuasión retaba a sus amigos. ¿Qué dice esta carta en 1 Pedro 1, 14, 17? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Imagínense esto, o sea, esta santidad es la que estamos hablando precisamente. Y queridos amigos, aquí es donde nosotros tenemos que descubrir a Jesús en una dimensión distinta. Miren, amigos de él lo conocían y no lo acusaban. Los religiosos lo acusaban de amigos de pecadores, de comelones y de prostitutas. Mira qué contraste. Pero él fue santo, 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 pero auténtico y genuino. Y amigo, es aquí cuando dice aquí, ¿escribió Pedro esta carta a esas personas como castigo? No. Pedro la escribió desde el corazón de un hombre que amaba profundamente a las personas y anhelaba lo mejor de Dios para ellas. Y era
para el propio bien de ellas, que las amonestaba, con franqueza a fin de que buscaran la santidad delante de un Dios santo con el más profundo respeto y reverencia. Sí, Dios es una verdad, es nuestro Padre Celestial. nos ha adoptado por su gracia. Siempre amará a sus verdaderos hijos. Pero si somos sus auténticos hijos, también nos agradará complacerlo. Será nuestra delicia deleitarnos en Él y saber que Él se deleita en nosotros. ¡Wow! Me encanta esto porque la santidad no es aburrida. Vivir en santidad de Dios, vivir en ese temor de Dios, vivir en obediencia a Dios, ¿sabes qué? Te hace la vida más fácil, te hace la vida bien. No tienes que ocultar nada, no tienes que andar diciendo mentiras. Andas con la verdad y estamos aprendiendo la verdad. Tú no tienes que estar inventando cosas. Cuando te manejas con la mentira, cuando te manejas en ocultar las cosas, cuando no te manejas en santidad, Antulio lo decía hace un momento, te lleva de un pecado a otro, de un pecado a otro. Pero cuando caminas en santidad, no es aburrido. Tú estás agradando a Dios, tú estás viviendo como Dios quiere. ¿Y sabes qué? No tienes que mentir, hablas la verdad, andas con la frente en alto, no te tienen nada que tachar. Y si te equivocaste, tú te arrepientes de corazón cuando dices, no, Señor, yo te ofendí. Este pensamiento que tuve no era tuyo. Señor, te pido perdón. Ya, volteé a ver más de la cuenta, no tenía que hacerlo. Pensé en colgar a esta persona porque se me atravesó en el tráfico. No sé cuál es, pero yo te quiero animar. La santidad no es aburrida. No creas esa mentira. Y de hecho, la verdad en cuanto a que la santidad no es aburrida, o cuando creemos que la santidad es aburrida, que es la mentira, la verdad es llevar una vida santa dependiendo del poder del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. Es la senda hacia la felicidad y el gozo puro. Fíjense, amigos, que cuando nosotros encontramos esa santidad, Néstor, es una santidad en la que yo comprendo que yo, como cristiano, fui hecho como un barco. Iba a decir barca, Barça, pero lo quise dejar en barco, pero va, que es como un barco que está hecho para andar en el agua, ¿de acuerdo? El barco no está hecho para estar en el lugar donde lo construyeron y estar anclado. El barco está hecho para estar en el agua, ¿de acuerdo? Tú y yo, como hombres, no estamos hechos para estar entre la iglesia, estamos hechos para andar allá afuera en la sociedad y en el mundo y ser luz donde quiera que estemos, ser sal de la tierra. El problema del barco es que al barco se le mete el agua. El problema del cristiano es que al cristiano se le mete el mundo. Pero cuando vivís esa vida, disfrutás del viento, el paisaje, la comida. Y es la vida que Jesús vino a ofrecer. Cuando Jesús dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No es la vida religiosa, no es la vida mundana, es la vida relacional que Jesús te viene a dar. Es una vida plena, donde disfrutas la sexualidad en tu matrimonio, disfrutas la provisión de Dios en tu vida, donde disfrutas en esencia. Eso es la santidad. ¿Qué es santidad? Apartado para Dios. Eso es santidad, Néstor. Y cuando uno comprende eso, tu vida cobra otra dimensión. Y por último, necesitamos leer el Salmo 37, 4, 5, porque aquí está el secreto, mi hermano. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y me encanta lo que decía Santulio, porque Dios quiere que vivamos nuestra vida, no dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Dios quiere que vivamos nuestra vida en tu trabajo, con tu familia, en tus estudios, en tus sueños, en tus deportes, ahí. Y tú puedes vivir la santidad ahí donde estás. ¿Sabes qué? Dios no solo está en la iglesia, Dios está contigo a cada momento, en cada área. Y Él quiere que disfrutes de todo en santidad. Quiere que disfrutes en todo con el poder de su Espíritu Santo. Así es, y por eso estuvimos aprendiendo hoy mentiras que los hombres creen acerca del pecado, que creo que es fundamental, y terminamos viendo la verdad acerca de la santidad. Mira qué contraste más interesante. Yo quisiera invitarnos a que hagamos una oración y luego podamos compartir, después de oír una canción muy linda, que podamos compartir juntos este material entre nosotros, que hagamos esa ronda de charla y decirle, hermano, amigo, ¿en qué área de mi vida he estado abriendo puertas para el pecado? ¿En qué áreas tengo que confesar? ¿Qué áreas no estoy disfrutando la vida plena? Y quiero hacer una oración para que así juntos podamos decir, Señor, necesitamos poder vivir esa vida en abundancia, pero reconocer que la santidad no es aburrida, es un llamado al que tú nos llamas, porque aquí, como bien dijo el apóstol Pedro, sean santos, porque también
el que los llamó es santo en todas las formas de vivir. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, porque este material sigue arrojando luz a nuestra vida, Señor. Verdades que nos hacen libres para vivir la buena vida que Jesús vino a modelar a esta tierra, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Yo sé que mis amigos, en donde quiera que lo estén recibiendo, pueden tener la libertad de disfrutar esta buena vida y quitar en su mente, Señor, toda mentira que el enemigo estratégicamente ha querido poner. Es más, traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Nos despedimos, amigo. Así es, muchas gracias por estar conectado, preparándote en este curso. Te quiero animar a que puedas seguir. No faltes, por favor, comparte con otros, recomienda a otros que se metan para poder vivir en la verdad que Cristo dejó para tu vida. Así es, nos vemos en una próxima y no desperdicien este tiempo de amigos para compartir entre ustedes. Bendiciones.